Hola niños, espero que estén muy bien, que se estén cuidando, que no se expongan tanto, ¿cierto? Aunque Peñaflor haya pasado a la fase 2, ¿cierto? De desconfinamiento, la idea es que ustedes mantengan aún los protocolos, ¿cierto? Llevados hasta este momento, que no salgan tanto de sus casas con el fin de poder cuidarnos. Ya, en la semana número 22 en artes visuales y tecnología vamos a comenzar a trabajar con el concepto de patrimonio cultural y vamos a ir conociendo algunos iconos locales o más bien nacionales. Para eso vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número uno, que se trata, ¿cierto?, sobre crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de distintas manifestaciones estéticas referidas a la diversidad cultural, el género e iconos sociales, patrimoniales y contemporáneos. Para la actividad de esta semana es representar un icono patrimonial de nuestro país. Vamos a comenzar primero realizando el dibujo o el diseño de nuestro icono patrimonial que vamos a representar y luego al final del video vamos a explicar bien la actividad, ya que este es la primera parte del proceso y luego vamos a ir dando algunas técnicas escultóricas para transformarlo de un dibujo de 2 dimensiones a un sobrerelieve, ya trabajando con distintos materiales de desecho o de reciclaje para poder hacer una escultura. Vamos a partir definiendo lo que es el patrimonio cultural. Este concepto es más bien el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la herencia? Cuando hablamos, ¿cierto?, de la idea de cultura que define todo lo que está desarrollado y elaborado por el hombre, además de las distintas ideas culturales, los temas más bien trascendentales sobre las creencias, algunos estilos de vida, etcétera, también estamos abocándonos a nuestro patrimonio cultural, ¿ya? Estos refuerzan emocionalmente el sentido de una comunidad, ¿ya? Generando una identidad propia y que son percibidos como para otras personas como características, ¿ya? El patrimonio cultural como producto de la creatividad humana se hereda, se transmite y se va modificando con el tiempo, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es optimizar a un individuo o más bien se va modificando, ¿cierto?, entre personas y de generaciones en generaciones. Cuando hablamos del concepto de patrimonio cultural, hacemos referencia, ¿cierto?, a los objetos que nosotros podemos tocar, como por ejemplo lo que aparece en estas imágenes. Tenemos los moai, que son iconos o conceptos de patrimonio cultural de la zona Rapa Nui o de Isla de Pascua, ¿cierto? Y eso es un bien material que lo podemos tocar. Bueno, están resguardados o cuidados, ¿cierto? Las personas no tienen acceso, pero sí sabemos que es algo tangible, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de las cosas intangibles, tenemos los distintos ritos o los distintos ejemplos de las distintas culturas. Como por ejemplo, ¿cierto? Tenemos a lo mejor Quasimodo como un rito o como una costumbre local. Tenemos distintas festividades en nuestra zona que hacen del patrimonio cultural, ¿cierto?, una identidad grupal. El concepto de patrimonio cultural nace gracias a la UNESCO alrededor del año 1960 a 1970. Vamos a ver también la relevancia o la importancia para este
para el resguardo más bien de los distintos lugares que son necesarios conservar para ir transmitiendo un poco de la cultura. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Ya? Por eso nace la abreviatura de UNESCO y es un organismo especializado de las Naciones Unidas. ¿Ya? En uno de los documentos oficiales de la UNESCO hace un hincapié en la necesidad de velar, o sea, de cuidar porque no desaparezca el patrimonio cultural de los distintos países. Es importante preservar la identidad, lo que nos hace especiales, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es, al ser un decreto, ¿cierto?, poder cuidar, dar la protección necesaria para combatir los efectos nocivos y además generar un poco de conciencia social con la idea, ¿cierto?, de que nunca desaparezca. Los espacios naturales también pueden recibir esta distinción, pues algunas formaciones geológicas y biológicas tienen un valor extraordinario y los hace únicos. En nuestro país tenemos varios lugares que son considerados patrimonio. Incluso en este video vamos a observar algunos, más bien vamos a ver lugares, iconos y algunos objetos que deberían considerarse patrimonio cultural según una encuesta realizada en el año 2016. Ya, estas encuestas fueron abiertas para que toda la comunidad o todas las personas de nuestro país que estuviesen al tanto de esto pudiesen votar, ¿cierto?, por los distintos referentes icónicos y culturales de las distintas regiones de nuestro país. Vamos a comenzar observando los lugares icónicos de la región de Arica y Parinacota. Uno de los primeros patrimonios de nuestro país, ¿cierto?, debería ser considerado el Morro de Arica. Ya, la idea, ¿cierto?, de considerar un lugar como patrimonio cultural es que nos cuente también partes de nuestra historia. Como decía en la definición anterior, la idea, ¿cierto?, de las distintas características geológicas que hacen de un lugar un atractivo, ¿ya? Y además es esta idea, ¿cierto?, de buscar los distintos íconos o más bien patrimonios de las distintas regiones y localidades, lo que hace también es potenciar de buena manera el turismo. O sea, es mostrarnos, ¿cierto?, los distintos lugares de nuestro país para poder incentivar a la gente a que recorra Chile, que se dedique, ¿cierto?, a conocer un poco de nuestra cultura. Vamos a ir viendo distintos lugares que han sido súper importantes en la historia de nuestro país. Como por ejemplo tenemos, ¿cierto?, el Moro de Arica, que es un hito, ¿ya?, en donde se divide, ¿cierto?, nuestro país, Chile, ¿cierto?, con Perú. ¿Ya? Tenemos también la cultura chinchorro. Yo creo que ustedes ya lo han oído por las famosas momias que han sido encontradas en esa zona. Tenemos el lago Chungara. Si se dan cuenta, aparece arriba de las momias chinchorros y al lado del morro de Arica, en los cuales vemos distintas características, ¿cierto?, representativas de nuestro país. Tenemos como ícono también el carnaval andino de la Fuerza del Sol y de la Fuerza del Sol. Ya, este se celebra en Arica la tercera semana de febrero por lo general. ¿Ya? Y tenemos también como ícono de esta zona las famosas aceitunas de Azapa.
En Tarapacá tenemos distintas zonas que son súper llamativas e importantes, ¿cierto? Como lo son las oficinas salitreras, el santuario de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, la playa de Cabancha en Iquique, el oasis de Pica y el Museo de la Corbeta Esmeralda. Si ustedes se dan cuenta, tenemos, ¿cierto?, las oficinas salitreras que son un ícono, por así decirlo, debido al gran auge que tuvieron en su tiempo. Recuerden que la Guerra del Pacífico también se originó por poder poseer este lugar tan rico de los minerales, ¿ya? Y en las distintas oficinas salitreras, de hecho, llegaron los primeros avances tecnológicos a nuestro país. Tenemos también el Museo de la Corbeta Esmeralda, que es súper importante debido a que aún se conserva desde la Guerra del Pacífico la famosa fiesta de la Tirana. Más bien se quiere considerar, ¿cierto?, el santuario de Nuestra Señora del Carmen como patrimonio cultural. Y la fiesta de la Tirana, por otra parte, también forma parte de nuestro repertorio nacional. Ya. En Antofagasta, si nos damos cuenta, el paisaje es muy variado. Tenemos la gran bendición de tener un territorio bastante extenso. De hecho, se van a dar cuenta a medida que vayamos bajando en el mapa, ¿cierto? Que van cambiando tanto las características geográficas de nuestro país, los colores que se representan, ¿ya? Y vamos a ir viendo distintas actividades o más bien lugares turísticos interesantes para poder visitar. Yo estoy segura que más de alguno de ustedes conoce alguna de estas localidades que estamos presentando o alguno de estos íconos patrimoniales de nuestro país. ¿Ya? Tenemos la portada de Antofagasta, el desierto de San Pedro de Atacama, los valles de la Luna y de la Muerte, los géiseres del Tatío y la mano del desierto. ¿Ya? La idea de observar estas imágenes es que nos va a permitir realizar nuestra actividad. Recuerden ver hasta el final del video para comprender de qué trata. En Atacama tenemos el desierto florido, ya que se da una vez al año. Tenemos la bahía inglesa, la playa de la Virgen, el Parque Nacional Llanos de Challe y Parque Nacional de Pan de Azúcar. Ven, aquí tenemos ciertos distintos recorridos desde el desierto. En el Parque Nacional de Llanos de Challe se extiende desde la precordillera hasta el océano y tenemos el Parque Nacional de Pan de Azúcar. En la región de Coquimbo, por otro lado, tenemos al Valle de Elqui, la Ruta de las Estrellas, el Faro de la Serena, la Cruz del Milenio en Coquimbo y a nuestra famosa y querida Gabriela Mistral. Ya, si se dan cuenta, tenemos también bastantes referentes en nuestro país. Recuerden que estos lugares han sido votados y seleccionados por las personas de estas mismas regiones, ¿ya? Esta fue una gran encuesta que se realizó para poder definir los distintos patrimonios de nuestro país. Valparaíso de por sí es considerado el patrimonio de la humanidad que tenemos acá en Chile. Tenemos también a los Moais, ¿ya?, que son de la isla de Pascua, los dulces de la Ligua, que son bastante famosos. Yo creo que más de alguno habrá comido de estos dulces y pastelitos. El famoso Festival de Viña del Mar y las rutas del vino por Casablanca y Aconcagua. En la región metropolitana
tenemos bastantes lugares y atractivos turísticos y además considerado como patrimonios de la humanidad. Tenemos, ¿cierto?, la cordillera de los Andes que a este año se ha lucido, ¿cierto?, con su belleza gracias a las grandes lluvias que hemos tenido. El hecho de que no se ha conservado tanto smog en el ambiente nos ha permitido poder observarla desde nuestras casas, ¿cierto? Tenemos el Parque Metropolitano que está en el Cerro San Cristóbal con bastantes actividades entretenidas que se pueden realizar ahí. Tenemos desde el Zoológico Metropolitano un observatorio que está también de camino, ¿cierto?, a la subida del cerro. Tenemos el parque japonés y así varios atractivos turísticos más. Es un lugar bastante interesante y entretenido para visitar. Hay distintos barrios patrimoniales en donde aún se conserva la arquitectura neoclásica presente en nuestro país. Recuerden que al llegar los conquistadores, los españoles, y asentarse en el centro del país, en Santiago, ya comenzaron a construirse distintos edificios que aún se conservan o se han ido preservando a través del tiempo y que se encuentran escondidos entre las edificaciones más modernas. ¿Ya? Tenemos el famoso Mercado Central y la Chimba, además del casco histórico de Santiago. Cuando hablamos del casco histórico, ¿cierto?, son los primeros edificios gubernamentales que aún se encuentran en el centro de nuestro querido Santiago. En la región de O'Higgins tenemos el famoso o las famosas, ¿cierto?, playas de Pichilemu y de Punta de Lobos, características ya que son la capital del surf en Chile. Ya tenemos distintas rutas del vino, en este caso la más importante es la de Colchagua. Tenemos el campamento de Sewell. Recuerden también, ¿cierto?, que estos lugares mineros son bastante interesantes de conocer debido a que guardan aún procesos de nuestra historia del país. Además que las primeras tecnologías, como les decía, han estado en estos centros. Ya en Sewell llegó la primera incubadora del país, la primera piscina, incluso, ¿cierto?, las primeras tecnologías. Otro, más bien ícono de esta zona, ¿cierto?, es la sal de Cahuín y además la artesanía de mimbre procedente desde Chimbarongo. En la región del Maule, si se dan cuenta, ¿cierto?, ya va cambiando un poco el paisaje. Dejamos un poco de lado los colores maravillosos del desierto y ya aparece más vegetación en nuestros lugares icónicos del país. Tenemos la Reserva Nacional Radal Siete Tazas, el ramal de Talca y Constitución, que es este famoso tren, ¿cierto?, que recorre por varios lugares, la piedra de la iglesia, y las artesanías de Crin en Rari, así como la fiesta de la vendimia en Curicó. En Ñuble, por otro lado, tenemos la Catedral de Chillán, el mercado de Chillán, las famosas longanizas y como lugares turísticos, ¿cierto?, nos presentan los nevados de Chillán y la artesanía en greda de Quinchimalí. En el Biobío, por otro lado, tenemos la Universidad de Concepción, el Salto del Laja, el Chiflón del Diablo, el río Biobío y el Parque Isidora de Caucillo. En la Araucanía tenemos, ¿cierto?, la reserva de la biosfera de las Araucarias, los volcanes Yaima y el volcán Loimquimay,
el Parque Nacional de Conguillío, el Huetripantu. Recuerden que el Huetripantu es una de las festividades más importantes para el pueblo mapuche, en donde se celebra el año nuevo para ellos, o más bien, cierto, el término de las fases lunares con la llegada del invierno. Y además tenemos el viaducto de Mayeco. En la región de los ríos tenemos el río Calle Calle, el mercado fluvial de Valdivia, la industria cervecera que es súper famosa en esta zona, tenemos la Universidad Austral de Chile y la selva valdiviana. Si se dan cuenta, son atractivos turísticos bastante interesantes los que aparecen en o como resultado, ¿cierto?, del patrimonio cultural de nuestro país. Son zonas representativas, tenemos distintas festividades y además elementos como las longanizas de Chillán, las aceitunas de Azapa, los pasteles, ¿cierto?, que hacen de estas zonas atractivos turísticos. En la región de los lagos tenemos los palafitos, ya el volcán de Osorno, las distintas iglesias que hay en Chiloé que son bastante bellas, el lago Yanquihue y Frutillar. En la región de Aysén ya nos estamos acercando al fin de nuestro recorrido. Tenemos las capillas o las catedrales de mármol, ¿cierto? La carretera austral, el ventisquero colgante de Queulat. Como ícono también apareció nuestro emblema nacional, que es el Huemul y la laguna San Rafael. En Magallanes tenemos el Parque Nacional Torres del Paine, Kiosco Roca, que es una infraestructura súper antigua, ¿cierto? El cementerio municipal de Sarah Brown. Tenemos el Monumento Nacional de la Cueva del Milodón y nuestro pueblo originario de los Selknam. ¿Ya? En la clase que tendremos vía Skype, vamos a tener la oportunidad de conversar un poco, ¿cierto?, de los distintos lugares que ustedes conocen. Vamos a preguntarnos y cuestionarnos, ¿cierto?, cuáles serían nuestros íconos o más bien nuestro patrimonio cultural de nuestra localidad más cercana, o sea, de Peñaflor, Talagante y los alrededores. ¿Ya? Para la actividad de esta semana, ustedes deberán representar un ícono patrimonial de Chile. La idea, como les comentaba en un principio, es hacer un sobrerelieve escultórico. Pero antes de eso vamos a partir haciendo la primera etapa. Esta será hacer en un dibujo. Ya la idea es que sea en un material resistente, como por ejemplo una tapa de cartón o de bloc, cartón reciclado de alguna caja, ¿cierto? Que sea resistente, cartón piedra. Para eso van a seleccionar una imagen o una fotografía de un lugar característico de nuestro país, identificando obviamente el nombre de este lugar o de este paisaje. La idea es que sea un lugar que ustedes deseen conocer o que un lugar en el cual hayan estado ustedes, ¿ya? Y deben comenzar a juntar materiales para poder trabajar en la siguiente clase. Estos materiales son los siguientes. Necesitarán caja de huevo y cola fría. Estas cajas de huevos son los tabiques, que son como de cartoncito, ¿cierto? Ya para hacer una masa y poder trabajar. Esta masa es el papel maché. Pero la primera parte de la etapa o de este proceso va a ser el dibujo que ustedes van a realizar en un cartón. La idea es que sea de un tamaño aproximado a su cuaderno.
Así que también podrían reciclar un cuaderno viejito y poder utilizar la tapa de este cuaderno para hacer su dibujo. Recuerden conectarse a la clase vía Skype para poder compartir, ¿cierto? Algunas ideas y conversar tanto de la actividad como de nuestros referentes locales. Cuídense mucho, niños, que estén muy bien y nos vemos en la clase.